Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Hombres por la Equidad al Aire, transmitiendo desde Violeta Radio. Mi nombre es Pamela Barrera Aguilar y hoy platicaremos nuevamente con Melissa Fernández Chagoya sobre el encuentro del anarquismo y el marxismo en el feminismo. Me encuentro con mis compañeras Itzel Gartner, un placer estar con ustedes. Y Ángela Vázquez González, dar una breve introducción a Melissa Fernández Chagoya, quien es investigadora y docente. Desde 2017 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es doctora en Ciencias Sociales con área de concentración en Mujer y Relaciones de Género en la Universidad Autónoma Metropolitana. Su tesis fue premiada con la mención académica en 2015. Cuenta con estudios de maestría en Género y Desarrollo por la Université Diderot en París. Es maestra en Estudios de Género y Cultura con mención en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile y antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene múltiples publicaciones como autora de artículos y coautora de libros cuyas temáticas giran en torno a la juventud y masculinidad, consumo sexual y participación de los hombres en la trata de mujeres, así como 4 manuales para erradicar la violencia contra las mujeres en México. Actualmente participa como docente en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Su plaza implica la impartición de las materias Antropología Práctica, Antropología de Género, Antropología de la Diferencia y la Desigualdad. Este es el tercer programa de una serie de 3. En el primero estuvimos platicando en torno al tema del empoderamiento femenino, desde una visión crítica, donde estuvimos hablando de estas visiones del empoderamiento en contraste con la enajenación desde una perspectiva marxista. En el segundo estuvimos hablando sobre el feminismo pop, el feminismo mainstream, estuvimos hablando sobre temas como el feminismo en las redes, las marchas y el feminismo también en una cuestión como tendencia. En este capítulo nos vamos a abocar más a hablar sobre, precisamente como el título lo dice, el encuentro entre el anarquismo y el marxismo. Y justo en este espacio del feminismo, qué podemos retomar, qué se puede, estos puntos de encuentro, todo esto lo vamos a discutir en este capítulo. Bueno, pues le cedemos el micrófono a Mel. ¿Cómo estás, Mel? Muy bien, muchas gracias, chicas. Pues ya que se nos haga tradición. Gracias por esta tercera invitación. Yo muy feliz de estar acá con ustedes. Y bueno, pues quiero agradecer el espacio, oigan, porque estos temas, anarquismo, marxismo, en los albores de esta crítica a los libros de texto me parece muy atinado, ¿no? Quizá las personas radioescuchas dirán, ay, otra vez con el adoctrinamiento. A ver, camaradas, todo nos ha adoctrinado todo el tiempo, ¿no? Incluso el sistema imperante hoy en día, el sistema filosófico, pues, ¿no? En el que estamos las personas inmersas, que es el liberalismo, pues también adoctrina. Ciertamente lo hace tan bien que ni siquiera nos damos cuenta que es una doctrina, ¿no? Una doctrina que podemos identificar con el discurso del éxito, del empoderamiento, de ser felices, sanas, ejercitadas, delgadas, blancas y jóvenes, es decir, todo eso también es adoctrinamiento. Entonces, bueno, yo les agradezco en particular su interés en estos temas que ciertamente no son tendencia, no son los de moda, no son los que casi que sacan nuevos hashtags de yo soy anarquista, pues no, y afortunadamente la verdad, ¿no? Entonces, bueno, gracias por este espacio. Este artículo, que por cierto pueden encontrar en la red de forma gratuita en la revista Brújula Ciudadana, ¿no? Anarquismo y marxismo, un necesario reencuentro para desarticular el feminismo liberal imperante en nuestros días, es la culminación de una serie de trabajos que ustedes amablemente han leído y me han invitado a dialogarlos. El primero, como ya lo decíamos, es una crítica al empoderamiento femenino. La propuesta es coquetear con la emancipación y dejar de lado un poco el empoderamiento. La segunda vez que tuve el placer de estar acá con ustedes, hablamos qué es el feminismo pop y cómo nos afecta, ¿no? Dicho de una forma muy sencilla, el feminismo pop sería el producto terminal de este feminismo liberal, el que nos lleva hacia la tendencia del empoderamiento individual, ¿no? Y bueno, pues este es el desenlace, ¿no? O quién sabe qué escribamos mañana, pero tiene que ver con retomar propuestas políticas, ciertamente no actuales, ¿no? Si pensamos un poco en el anarquismo de entrada,
hoy en día los medios de comunicación masiva lo han tergiversado e incluso demonizado, ¿no? Cualquier acción en contra del gobierno que manifieste violencia, los medios lo tildan de anarquista. Y me parece muy grave esta cuestión porque por un lado nos están desinformando, nos están confundiendo y estamos de entrada juzgando a un movimiento social, ideológico y teórico a partir de lo que decía, de grupos en contra de ciertos aspectos del gobierno, ni siquiera necesariamente contra el Estado, sino con el gobierno en turno. El anarquismo, dicho de una forma muy sencilla, pudiera ser entendido como un conjunto de ideas, un conjunto de propuestas políticas que se presentan desde la autogestión, la autodeterminación y la independencia. Independencia que a un Estado que te diga cómo, que te diga cuándo y que te otorgue los medios para ese cómo y ese cuándo. Es algo que implica una responsabilidad gigantesca, porque el anarquismo busca no deberle nada a nadie. Por supuesto, cuando digo nada a nadie, no me refiero a las personas, sino a las instituciones. El anarquismo, insisto, no es una acción actual. Si le echamos un poquito revisión a la historia, podemos encontrar las primeras manifestaciones anarquistas, vaya, con ese nombre, no es porque sean las primeras prácticas, ¿no? Pero sí datadas y denominadas como anarcas, será a mediados del siglo XIX, ¿no? Es decir, ya llovió. Y bueno, son propuestas que constantemente se presentan en contra del Estado, de las instituciones que se convierten en el Estado y viceversa. Una persona anarquista, un grupo de personas anarquistas, no necesariamente ni se visten de negro, ni traen los pelos pintados, ni traen picos, ni se golpean, ni son violentas, nada. Todo eso es parte, insisto, de la tergiversación de los medios de comunicación, ¿no? Entonces sí me parece importante primero diferenciarlo. Por el lado del marxismo y con los albores, insisto, de los libros de texto, pues ya nos resulta hasta más familiar, ¿no? Al marxismo se le ha achacado las ideas comunistas, las ideas socialistas, Stalin, Fidel Castro, ¿no? Es decir, de pronto tendemos como a hacer una mezcolanza en nuestra cabeza que de pronto se vuelve bien divertida, ¿no? Porque como que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, el marxismo es una ideología política también, es una teoría que está basada sobre todo en la economía política, expresa y interpreta la realidad social a partir de la economía. Todo nuestro mundo se mueve a partir de los intereses materiales y de cómo la economía va estructurando las relaciones políticas, dicho de una forma como muy puntual. Ahora bien, ¿por qué proponemos anarquismo y marxismo? Lo proponemos, como ya lo decía nuestra compañera, como un necesario reencuentro para dar cuenta del feminismo liberal, el imperante en nuestros días, el feminismo pop. Ya para cerrar mi intervención, ¿qué del anarquismo queremos retomar? Una asociación voluntaria. No movernos como masa, no movernos como grupo social, sino asociarnos voluntariamente porque creemos que hay otra forma de existir fuera de los márgenes institucionales. ¿Qué retomamos del marxismo? Lo que ya en otros programas tuvimos la oportunidad de hablar, la conciencia de clase, ¿no? La conciencia de la clase social mujeres. Y bueno, la pregunta con la que cerraríamos, me estoy súper adelantando, pero quiero desde ahí motivarlas y picarles la cresta, compañeras, será, ¿estamos listas para no deberle nada a las instituciones? Uh-huh. Pues sí, algo que me parecería muy interesante, además, pues ya que estamos tratando con una antropóloga, es poder ver manifestaciones concretas donde se trata el feminismo marxista y el feminismo anarquista, ¿no? A mí me viene, por ejemplo, ellas no se nombran así, pero no sé si tú podrías pensar en, por ejemplo, el movimiento zapatista como un movimiento que junta un poco las ideologías marxistas y anarquistas. Yo recuerdo, yo fui en algún momento al Encuentro Nacional de Mujeres que luchan en territorio zapatista, en donde pues nos dijeron, por ejemplo, ahí llevan 20 años sin un feminicidio, ¿no? Algo que no se ve en otro lugar de Latinoamérica, y justamente lo logran habiéndole dado la espalda completamente a las instituciones, luchando contra ellas, contra el Estado, contra el ejército, contra el gobierno, pero encontrando una forma de organización, porque también existe la idea de que el anarquismo es puro desorden y no realmente sí se trata de acuerdos concretos, ¿no? No sé si tú nos pudieras dar también otros ejemplos de movimientos donde se puedan encontrar el anarquismo y el marxismo y el feminismo. Uh-huh.
Sí, efectivamente, las mujeres que luchan, las mujeres zapatistas, me parece como el ejemplo más cercano, ¿no? Ahora, si revisamos, digamos, esta genealogía o esta fusión anarcofeminista y marxista también, en Ecuador, el movimiento de mujeres ecuatorianas, el movimiento de mujeres bolivianas, ¿no? O sea, también me parece que ahí tenemos mucha tela de dónde cortar. Muchas veces, como tú bien lo planteas, no buscan presentarse a partir de una nomenclatura. Y esto me parece bien importante, pues, ¿no? Porque a propósito de la autogestión y autodeterminación, a mí qué me importa que tú me identifiques si precisamente esto no es como de, a ver, venga todo el mundo y afíliese. No, es más bien a partir de ciertas acciones muy puntuales. Hay colectivas. Tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre colectivas en México, llevándome sorpresas increíbles, ¿no? Son cantidades impresionantes y hay varias colectivas que se pronuncian desde este lugar. Algunas de ellas incluso ni siquiera están ni buscan la mediatización. También eso es importante, ¿no? Como más que enunciarlas por su nombre, apellido y decir dónde están, pues me parece que el anonimato también es importante, porque no están buscando masificarse, sino actuar en consecuencia con esta ideología política. Sí, al respecto al tema de justamente anarquismo y marxismo, me parece que muchas personas encontrarían el tema como un tanto polémico. Porque hay muchas personas que tratan el tema quizá y que hayan leído un poco acerca de estos dos. Yo personalmente no tenía muy claro qué era el anarquismo, porque, o sea, sí se ve, incluso en mi carrera de ciencias sociales creo que está como muy por encima en ocasiones, no se ve tanto como el marxismo. Como que me gustaría también como arrojarte también, o sea, como que abrir la pregunta a ¿cuáles son concretamente esos puntos de encuentro? Porque mucha gente diría, pues es que no hay ninguno, ¿no? O sea, se contraponen el anarquismo y el marxismo, ¿no? En ocasiones he escuchado en la academia como de, es que no hay forma de que estos dos se junten, ¿no? O sea, son como completamente diferentes. Entonces, como que, ¿qué puntos podrían ser como puentes para que se unan estas dos para, pues, el fin en común, ¿no? Que podríamos decir que es el mismo. Uh-huh. Sí, fíjate que acá yo quería platicar con ustedes sobre dos personajes sensacionales, Rosa Luxemburgo y Emma Goldman, ¿no? Pero antes de ellas, me parece importante distinguir una cosa. Hay personas conocedoras, digamos, de estas teorías políticas que efectivamente, como tú lo planteas, se muestran hasta enemigas, ¿no? ¿Por qué? Pero eso hay que entenderlo. Dicho de una forma bien simplista, el marxismo lo que busca es una descolocación, una desdialectización de la opresión, ¿no? Es decir, derrocar las clases sociales, la clase burguesa, la pequeño burguesa, la obrera, la lumpen, derrocarlas y entonces cambiar de bando en el poder. Es decir, que gobierne quien trabaja, la clase obrera. Un intercambio de ejercicio de poder. En el anarquismo no se busca un intercambio en el ejercicio de poder, sino derrocar las instituciones que otorgan poder. Entonces, desde ese lugar, pues alguien podrá decir, es que son posturas enemigas. Desde otro lugar, más bien podrían hermanar esas posturas. De hecho, históricamente hablando, quien se encargó de la difusión de las propuestas marxistas fueron la banda anarquista, ¿no? Entonces también ahí es interesante cómo bien pueden ser posturas enemigas, bien pueden ser posturas que se vinculan. En mi opinión, frente al sistema económico actual, el capitalista, no nos queda de otra sino hermanarnos, ¿no? Por un lado, la propuesta marxista que tiene que ver con el derrocamiento de las clases y por otro lado, una propuesta anarquista que no busque la reestructuración de las clases sociales, sino dejarnos imaginar que pudiéramos llegar a ser, ¿no? Sin ello. Ahora, Emma Goldman y Rosa Luxemburgo, la primera una representante del anarquismo, la segunda una representante del marxismo. Ellas tenían encuentros amorosos, digamos, y también rabiosas distancias. De entrada, Rosa Luxemburgo, pensemos a esta autora que nos invita a vincularnos en colectivo y derrocar las clases sociales, ¿no? Desde, por supuesto, un movimiento obrero. Y a una Emma Goldman que más bien nos habla de las acciones individuales, no individualizantes. Individuales, la toma de conciencia, actuar en consecuencia incluso, ¿no?
en un ámbito mucho más íntimo. De pronto a Emma Goldman a mí me encanta escuchar a expertos en ella porque la vinculan incluso con algo más esotérico. A mí me fascina, ¿no? Porque ella habla justo desde un lugar menos occidental, paradójicamente. Bueno, ella claro que es occidental, pues, pero menos occidental porque nos hablan de una filosofía interna, de unas ganas de hacer las cosas diferente, desde lo individual, ¿no? Pero siempre teniendo un respeto y una devoción hacia los otros y las otras, ¿no? Tomar decisiones en primera persona sin afectar a la persona que tengo al lado, a la persona que tengo enfrente y demás. Entonces, bueno, mientras Luxemburgo nos habla de una asociación en colectividad, de clase social, Goldman más bien dirá, a ver, camarada, tranquis, inhala, exhala, ¿no? Y piensa sobre lo que tú quieres hacer en consecuencia y a quién afectarías y a quién no. Entonces yo creo que bien pueden ser posturas enemigas, bien podrían ser posturas complementarias. Sí, y creo que algo muy rico de leerlas, yo la verdad es que no, apenas las he estado empezando a leer, pues es que creo que hay que releer a Rosa Luxemburgo y a Emma Goldman desde nuestro lugar, desde donde estamos, desde México, desde la Ciudad de México, desde nuestra época actual, y además retomar que ellas también releyeron y reinventaron de alguna manera el marxismo y el anarquismo, ¿no? O sea, el marxismo de entrada no visualizaba la división sexual del trabajo, ¿no? Quizá Engels lo medio empezó a esbozar, pero no llegó a ello, y fueron ya mujeres marxistas las que dijeron, había un punto ciego que se te pasó, Marx, ¿no? A la que yo he leído, por ejemplo, más cercana es a Silvia Federici, que habla en Calibán de la Bruja y la Bruja, pues justamente sobre los puntos ciegos del marxismo respecto al género, pero retomando toda la parte de la división del trabajo. También se ha criticado a Silvia Federici porque Calibán y la Bruja pues usa puras figuras occidentales, que si bien estamos en un lugar, México es un lugar occidentalizado, pues no es completamente occidental, ¿no? Entonces creo que es muy bonito también cuando uno lee a estas autoras, pues sí también llevarlas, cómo las podrías releer en tu contexto, ¿no? Por eso yo hablaba de las zapatistas, que ellas mismas dicen, bueno, esto me funciona a mí, no tiene por qué funcionarte a ti en la ciudad, o ellas también tuvieron un diálogo con las mujeres kurdas que hicieron su organización de puras mujeres anarquistas también en Kurdistán. Y pues nada, como que a mí me parece también muy interesante cómo puedes leer a Emma Goldman y a Rosa Luxemburgo hoy en día, aquí donde estamos paradas en nuestra época, ¿no? Sin romper con la historicidad, pero problematizando en nuestro tiempo. Uh-huh. Sí. Sí, yo creo que ese es un ejercicio que hay que hacer todo el tiempo, ¿no? O sea, también en esta cultura de la cancelación que precisamente hablábamos, ¿no? En el feminismo pop y estas tendencias, sería tanto como decir, ok, como son occidentales, como son europeas, bueno, como fueron europeas, pues no las vamos a leer. Híjole, pues nos estamos perdiendo de algo bien interesante también, yo creo, ¿no? Sí, en este punto también como de retomar la época en la que estamos actualmente, creo que también esta parte del eurocentrismo, como de que nosotras que venimos de academia, pues la mayoría de autores que leemos y autoras que leemos pues vienen de ciertos contextos que de repente cuando los intentamos aplicar a pues nuestra propia vivencia, a nuestro propio tercer mundo, como le llaman, pues de repente hay como barreras, ¿no? Porque es como, ok, como lo que comentabas de Silvia Federici, pues sí, o sea, tal vez se hablaba un poco de las brujas, pero no fue tanto, acá fue como una cuestión diferente, entonces como que también es como para mí importante como que localizar, como que incluso, no recuerdo ahorita el nombre, pero había una autora africana que de hecho habló en una TED Talk que hablaba como que pues ella cuando pues, o sea, creció en un contexto de pues así, ¿no? En África y todo esto, y de repente le ponían a leer cuentos ingleses y pues ella para nada se identificaba de que con todas sus tradiciones de ellos, y de repente como que esa diferencia es como que muy importante también tenerla, o sea, sí, como que, como tú dices, ¿no? O sea, como que es importante conocerla y también como tener esa parte crítica, como de ponerlo como en nuestro contexto, en nuestra época, pero también desde donde estamos, ¿no? Uh-huh. Y a mí me llama mucho la atención, yo como diseñadora y escucha de estas partes muy padres que comentan, o sea, estas dos autoras como, o sea, también cómo integrarlas para, digo, porque creo que, o sea, que piensen diferente, que aporten diferente,
no es cuestión de ser enemigas, sino pues que podemos tener perspectivas diferentes y eso amplía nuestro panorama de, pues más allá del marxismo, del anarquismo, del feminismo, o sea, la postura que tomamos pues también en sociedad. Y pues justamente, o sea, preguntarles cómo o sea, sí, cómo estas posturas a nosotras nos ayudan, nos aporta individual y para el colectivo. Uh-huh. Es que también creo que esa pregunta nos lleva un poco a buscar un manual, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta, la incorrecta? Yo creería que más allá de aprendernos de memoria Rosa Luxemburgo y Emma Goldman, sería como un poco entender estas propuestas. O actuamos en colectivo para el colectivo, o hacemos una toma de conciencia individual. Que no, insisto, que no es individualismo. Es como complejo hacer, digamos, esta diferencia. Cuando yo pienso en mis necesidades individuales, estoy obviando las necesidades del colectivo. Dicho de una forma bien sencilla, ¿no? Me quedo sin luz en la casa y entonces bajo y le muevo al fusible y en ese bajo y le muevo al fusible, ¡chin! Ya jodí el resto de los cableados, el edificio entero se quedó sin luz, pero yo tengo luz en mi depa y no me importa nada. Eso es individualismo. Solamente estoy resolviendo mi necesidad. Otra cosa sería tomar conciencia individualmente y no afectar a la colectividad. Dicho de una forma bien básica con el mismo ejemplo, se me va la luz en el depa, bajo a ver los fusibles, me doy cuenta de que mi fusible se jodió porque están mal los cables. Tengo dos opciones: descablear todo y solo enchufar mi departamento y entonces se resuelve mi problema, o bien tocarle a todas las vecinas y vecinos y decirles: camaradas, aquí hay un problemita, miren los cables, bajemos, armémoslo y entonces pues logramos, ¿no? que yo no esté afectada y a su vez no afectar a los otros. Eso sería una concienciación individual sin afectar lo colectivo. No sé si fui como más clara, sí, ¿no? Sí. En el caso del anarquismo, a eso nos lleva. Necesitamos una toma de conciencia sin afectar lo colectivo y sin buscar necesariamente colectivizarme, porque no me interesa moverme, digamos, en masa colectiva, sino con conciencia de causa. ¿Queda más o menos claro? Sí. Claro, y pues creo que también en esto de cómo empatarlas, pues quizá, pues es justo, bueno, lo que yo me refería en esto de problematizarlo o digamos contextualizarlo a nuestro tiempo, porque creo que no hay que quedarnos con las infografías de Facebook que te dicen quién fue Emma Goldman. Si lees un poco su historia, puedes comprender por qué escribió y por qué hizo lo que escribió. ¿No? Emma Goldman pues es una mujer judía que escapó a los 16 años de la Rusia zarista. Ella, por ejemplo, escribía mucho, bueno, según yo recuerdo, desde su anarquismo, que había que, por ejemplo, desentendernos de las supersticiones religiosas que había, y que son cosas que si lo ves en su tiempo y en ella como persona tiene todo el sentido. Yo creo que en México sería un poco cruel decir que si quieres ser feminista no puedes atenderte a ninguna religión, porque sería pedirles a la mitad de las mujeres en México que pues se desentendieran de parte importante de su cultura, ¿no? Creo que hay muchas cosas que pueden dialogar. Entonces, o sea, quizá Emma Goldman no fue lo que escribió en su momento y Rosa Luxemburgo tampoco, pero si los leemos desde hoy en día y además entendiendo su historia, podemos ver ese continuo donde no es como ellas fueron antes y nosotras después, es entender que somos todo un continuo de mujeres que estamos aprendiendo juntas, estamos aprendiendo de ellas, pero también criticándolas, ¿no? Creo que me fui un poquito del tema anterior del individualismo, pero... Y bueno, ya para cerrar, me parece súper importante que abramos justo estos espacios donde ambas, digamos, teorías se puedan encontrar, donde se puedan tomar de la mano y puedan discutir como, ok, o sea, tal vez en estos puntos, como tú decías, como de Rosa Luxemburgo y Emma, como que de repente como que dirías, bueno, no, o sea, se pelean así de que a muerte, pero también hay otros puntos donde podemos sentarnos, dialogar, encontrar un camino donde podamos ir todas, todos, todes, para encontrar como que un fin todos, para que podamos luchar en conjunto, colectivizados, colectivizades. Me parece súper importante que se abra como que, no como con esto que hablábamos en otra ocasión, como de yo sé más que tú, es que yo tengo más, es que yo tengo más conocimiento, es que tú no estás tomando en cuenta esto. Sí es importante como ser críticos, cuestionar todo,
pero también como que encontrar esos puntos. O sea, finalmente estamos construyendo algo y llegar a algo, ¿no? O sea, simplemente es desaprobarnos, no vamos a llegar a nada, son discusiones estériles, entonces es importante como crear estos puentes. Sí, y ya para culminar nuestro gran programa, pues los invitamos a leer estos artículos que Mel pues tiene. Te dejamos el micrófono para que nos puedas compartir tus redes, algún blog, lo que tú gustes. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues los artículos los pueden encontrar, decíamos, de manera gratuita, descargable en la revista Brújula Ciudadana, y si quieren echarle ojito a otros trabajos, también me pueden encontrar en academia.net, mi nombre completo, Melissa Fernández Chagoya, academia.net, y bueno, por ahí podemos seguir dialogando. Muchas gracias, pues esto fue un programa más, los esperamos y los invitamos a escuchar nuevos programas. Gracias. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.